Perfecto. Ahí está. Bueno, recuerden, ustedes cualquier pregunta que tengan, lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas. Y también si tienen algún comentario, ya saben, ustedes tienen habilitado el chat. Tienen habilitado el chat, cualquier cosa, por favor. ¿Vale? Entonces, pues nada, listo. Ya vamos a empezar. Vamos a ver el módulo 200 de la parte de soft skill. Vamos a ver varias cuestiones. Vamos a dejar pendiente una en particular, que es la parte de gestión de cumplimiento. Sabemos que a lo largo de el año pasado hubo algunos cambios, ha habido cambios en regulaciones y esto normalmente, bueno, va a variar mucho de país a país en donde estemos haciendo el cumplimiento. Obviamente cada país tiene regulaciones, por ejemplo, toda la Unión Europea utiliza mucho la parte de GDPR, la parte del NIS 2. Y bueno, pues ya en países como de este lado del charco, bueno, pues utilizamos, por ejemplo, el LGPD, que es la parte de Brasil, que es una copia del GDPR. Tenemos también la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está vigente en Ecuador. Tenemos otra ley que también está vigente que está vigente también en Chile, que acaba de entrar este 2026 en vigor. Entonces, bueno, va a depender mucho del segmento. Vamos a hacer, obviamente, materiales. Es un poco más tardado porque hay que tener mucho cuidado con la información que se da, sobre todo por temas de país por país. Entonces, ese va un poco pendiente. Pero lo que sí ya tenemos listo es toda la parte, por ejemplo, de consultoría técnica básica. Vamos a hablar de gestión de incidentes y negociaciones internas y de manejo vamos a ver el manejo de objeciones, que eso es algo muy común. Voy a hacer una pregunta, tal vez un poco incómoda, pero es importante. ¿Cuántas veces les ha pasado que no se pueden poner de acuerdo de forma interna entre lo que se quiere ofrecer y lo que la persona de ventas quiere transmitir al cliente? Entonces, a lo mejor la persona de ventas quiere vender un producto y ustedes como ingenieros están seguros de que es otro producto el cual deben de ustedes de impulsar, que ese es el que realmente cubre las necesidades. Pero la persona de ventas, algunas veces porque tiene cuota, o porque cree que es mejor negocio, o es más rentable con otra solución, y ustedes, tanto en la parte técnica como en la parte comercial, no se pueden poner de acuerdo. ¿A quién le ha pasado esa situación? Levanten la mano. Ok. Bueno, pues es más común de lo que creen. Yo creo que ha habido muchos desacuerdos ahí de repente. Algunas veces no tan notorios, pero bueno, al final del día, bueno, vamos a ver cómo se hace esa negociación interna, vamos a manejar esas objeciones y bueno, vamos a ver que, bueno, la consultoría básica es cómo convertirlos de un técnico a un socio estratégico, esa es la idea. En la parte de gestión de incidentes, es muy importante de cómo manejar cuando hay un problema. Tenemos que hablar con calma, con claridad y control bajo la presión. Muchas veces nos ha pasado que nos tocan clientes difíciles, nos ha tocado con una situación muy compleja y en esa situación tan compleja que pueda existir, pues es complicado, ¿no? O sea, puede existir esa posibilidad de que la situación se salga de control por una mala llamada, un mal momento, un mal comentario. Durante momentos de presión puede hacer la diferencia entre la relación con el cliente en ese momento. Y bueno, vamos a hablar de negociación interna, como les decía, ustedes, ese manejo de información, cómo utilizar ustedes su voz técnica como un aliado, no como un obstáculo. Es decir, ustedes también buscan cerrar negocios, no nada más es el hecho de que no es el hecho de que no porque no quieran ofrecer tal solución, sino porque o porque ustedes conocen mejor esa solución, sino saben perfectamente ahora sí que con conocimiento y causa de por qué están ofreciendo esa solución y no otra solución. Entonces, vamos a ver esa parte también, ¿vale?
Bueno, vamos a hablar consultoría básica. Vamos a transformar al técnico en consultor que descubre necesidades reales y presentan el valor. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, ya lo habíamos un poco platicado en la primera versión en el programa del 100, digamos que en el 101, eh, en el capítulo inicial que tuvimos, en donde lo más importante es la entrevista de descubrimiento. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la parte de escucha activa, escuchar de forma activa y preguntas abiertas. Eso es muy importante. No pregunten el típico, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué necesitas? ¿No? Esa pregunta es más bien cambiar por un tipo de pregunta en donde buscamos más información. Hicimos alguna vez un ejemplo en donde decíamos, ok, a ver, vamos a ver, cuando ustedes tienen un hijo en el colegio y le preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? La típica respuesta es el bien y no lo sacamos de ahí. El problema es que nosotros hicimos una pregunta cerrada. Era nada más sí o no, bien o mal. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacemos una pregunta cerrada obtenemos muy poca información. Sin embargo, cuando hacemos una pregunta más precisa, más abierta, es en donde entonces vamos a poder obtener más información. Y dice, a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si te quedaras sin tu sistema de facturación, ¿no? La idea es obtener realmente, revelar la información, por ejemplo, de impacto real, no la solución deseada, no es lo que ellos quieren. Lo que tenemos que entender es partir de la necesidad. La necesidad es que no haya impacto en sus operaciones. No es el hecho de que tengan una solución de backup o tengan una solución de EDR o email security. En realidad, lo que nosotros queremos es tener una idea de hacer preguntas abiertas y empezar a tomar más información sobre eso. Ahora, quiero que vean, por favor, estoy agregando varias referencias. La verdad es que les voy a decir algo. En estas vacaciones de fin de año, en las últimas 2 semanas de diciembre tomé vacaciones. Y les he de decir que leí 7 libros en 2 semanas. 7 libros. Y la verdad es que fue muy interesante. Todas estas referencias existen. Yo, por ejemplo, por ejemplo, si ustedes buscan este libro, por ejemplo, de Goldman, la verdad es que van a encontrar muchas veces los PDFs, los van a encontrar sin ningún problema. Entonces, yo les recomiendo si empiecen a buscar este tipo de lectura. La verdad es que como ingenieros muchas veces nos centramos en leer lo que nos gusta, la parte técnica, leemos mucho sobre eso, pero muchas veces no leemos, por ejemplo, este tipo de cuestiones que nos pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, yo ahorita aquí les voy a mostrar. Si ustedes lo buscan, la gran mayoría son incluso gratuitos. Yo la verdad, yo si los busco en inglés, me gusta porque no se pierde nada en la traducción. Eso es lo que me gusta. Sin embargo, ustedes podrán encontrar las versiones en español sin ningún problema. Y podrán ver, por ejemplo, por qué hace la referencia, ¿no? De por qué es importante buscar esta persona, por ejemplo, Goldman es una persona que fue el que acuñó y él inventó el término de inteligencia emocional. Él fue el que inventó ese término. Entonces, la verdad es que es muy bueno. Entonces, lo que hablamos aquí es importante que lo que tenemos que hacer es preguntas en donde el cliente lo que conteste es realmente qué pasaría si falla un sistema, que él mismo empieza a comprender el impacto de sus operaciones, el impacto de sus procesos, el impacto a nivel personal, todo ese tipo de cuestiones. Eso es en donde lo vemos. Entonces, les recomiendo que vean este libro. El cliente no siempre sabe qué necesita. Tu rol como ingeniero es ayudarle a verlo. Por ejemplo, un cliente te dice, "Pues necesito mayor velocidad".
pero en realidad lo que necesita es menos downtime, ¿no? O sea, es una aproximación, es algo muy diferente en entenderlo. Me necesito recuperar en el menor tiempo posible. No, eso no es lo que tú quieres. Lo que tú necesitas es tener menos caídas. Entonces, es cómo evitas caídas de una forma preventiva y también lo que hagas de forma reactiva. O sea, en realidad él estaba pensando solamente en la parte reactiva, nunca pensó en la parte proactiva. ¿Qué tengo que hacer para evitar que tener menos caídas? Entonces, en realidad, si se dan cuenta, él lo que estaba buscando es mayor velocidad en recuperación. No, lo que estamos buscando es otra cosa más allá. Entonces, eso es muy importante. Y cuando es la regla del 80-20, la regla de 80% van a ustedes a escuchar y 20% van a hablar. Si hablan más, en realidad están vendiendo, no están haciendo consultoría, ¿vale? Ese es un problema muy grande que tenemos. A nosotros nos dan tantito pie para hablar de algo técnico y nos seguimos sobre esa línea, demostrando lo que sabemos, lo que queremos, etcétera. Entonces, en realidad, no es eso, estamos haciendo venta de un producto, es como vender, como vender un helado, como vender una soda, como vender cualquier otra cosa. En realidad, eso no aporta valor. En realidad, lo que tenemos que escuchar más lo que el cliente nos dice, pero también escuchar lo que no nos dice, porque eso puede traer algunos miedos por detrás. ¿Vale? Entonces, las recomendaciones es, por ejemplo, según necesidades. ¿Cómo necesitamos hacer esa parte? Eso es algo que también debemos de analizar. Nosotros necesitamos analizar cómo hacer un mapa de soluciones. Por ejemplo, no tenemos, o sea, nunca digan no tenemos esto, o sea, tenemos esto porque es nuevo. En lugar de utilizar ese tipo de lenguaje, vamos a decir, esto resuelve X problema que ya mencionaste. Por ejemplo, tu preocupación por el ransomware se resuelve con nuestro EDR más el backup automatizado. Eso es una forma diferente a decir, mira, es una nueva funcionalidad. No, no, no. Pues ustedes dicen tienes X problema, te lo resuelvo con esto. No mencionen solamente cosas, por ejemplo, que no te han solicitado en ese momento. Él no sabe si es algo nuevo, si tenemos 4, 5, 10 años en el mercado. Tú lo que estás haciendo es haciendo una consultoría y le estás diciendo qué es lo que necesita hacer. Entonces, lo que dices es necesidad A se resuelve con producto A, ¿no? Ese tipo de cuestiones. El enfoque siempre debe de ser hecho en resultados, no en características. Ustedes van a poder diferenciar perfectamente a una persona que vende un producto y a una persona que se enfoca en los resultados, a un consultor. Un consultor jamás te va a hablar de características, siempre te va a hablar de cómo puedes resolver, cuál es el famoso outcome de esa solución. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? ¿Cuánto cuesta el último incidente? ¿Cuánto te costó el último incidente de seguridad en términos de reputación y operación? ¿Has considerado cómo los nuevos marcos regulatorios impactan tu modelo actual? Esto redefine completamente la conversación desde el costo técnico a la responsabilidad comercial, ¿ok? Entonces, de nuevo, ahí les pongo una referencia, por ejemplo, la venta, la venta complicada, por decirlo así, de Dixon y Adamson del 2011. En realidad, estén preparados, ustedes deben de enseñar al cliente, no solo responder, deben demostrar por qué es importante. Muchas veces no conocen al fondo las regulaciones de su propia industria, muchas veces no conocen de nuevos, por ejemplo, procesos, no conocen de nuevos procesos de cómo se hacen algunas cosas en ciberseguridad, en management, ese tipo de cuestiones. Entonces, en realidad, el enfoque siempre debe de ser, como les decía, buscando los resultados, ¿no? Por ejemplo, a ver, con DRP reduces el downtime de 8 horas a 15 minutos. Contra es mucho mejor que decirle, tenemos replicación en la nube, ¿no? O sea, eso no le funciona. Entonces, lo que tenemos que decir aquí en realidad es lo que a mí me funciona, es en realidad la parte en donde te estoy dando un resultado específico, en donde tu downtime máximo serán
15 minutos, no 8 horas, ¿no? En lugar de estar bajando respaldos y todo lo demás, ¿no? Sino decirle, ah, mira, DRP te funciona para esto y este es el resultado. Entonces, eso es algo que es muy importante, entender que siempre hablemos de resultados, no de características. Ahora, ¿cómo presentamos el valor de Acronis? ¿Ok? ¿Cómo traducimos la tecnología a un beneficio tangible? ¿Ok? El valor lo vamos a poder demostrar con esta fórmula muy sencilla, en donde es el impacto económico más el riesgo mitigado. Entonces, ahí es en donde nosotros vamos a hablar, mira, este plan de recuperación evita pérdidas, por ejemplo, el típico, vamos a hacer un estudio de industria, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, en la industria eléctrica, en la industria eléctrica, ¿cuánto ha sido el problema? Miren, por ejemplo, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un momento, necesito abrir un documento, voy a parar de compartir, voy a mostrar este documento, déjenme buscarlo rápidamente. Sí, segundo, déjenme buscarlo. Ok, perfecto. A ver, vamos a buscar aquí. Listo, voy a compartir de nuevo pantalla. Esta es la presentación, por ejemplo. Esta presentación se hizo específicamente para un cliente en la industria eléctrica. Entonces, la verdad es que haciendo las preguntas correctas, haciendo los scripts correctos, se puede obtener mucha información a través de inteligencia artificial. Lo que nos ayuda es a filtrar mucha información en realidad de forma muy rápida. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar esta información de casos de uso en específico. Fíjense muy bien. eh, Estos son datos reales. Me lo confirmaron los clientes con los que estuve haciendo esta sesión. Fíjense muy bien. Este es, por ejemplo, cuánto es pérdida por hora en la industria. Fíjense muy bien. Una planta hidroeléctrica, estamos hablando de que están en Perú, eso es lo que el mayor número de plantas hidroeléctricas son los que más generan electricidad en Perú. Dependen mucho del agua, dependen mucho de las hidroeléctricas. Entonces, el escenario típico de generación en el mercado peruano, las plantas hidroeléctricas o térmicas, que esa es la segunda posición, eh, son, por ejemplo, son capacidad instalada de entre 100 megawatts y hasta 500 megawatts. Entonces, por ejemplo, una hidroeléctrica grande, no puse nombres porque eran diferentes compañías. Aquí sí se dan cuenta, por ejemplo, una capacidad típica es entre 300 y 500 megawatts. El ingreso promedio por megawatt hora, o sea, eso es lo que le cuesta, o más bien lo que ingresa, pues un precio entre 30 y 60 dólares al tipo de cambio. Eso es lo que ellos, ese es el ingreso promedio entre 30 y 60 dólares, lo que cuesta un megawatt, ¿vale? Eso significa que en una hora
¿vale? Eso significa que en una hora pueden perder entre 9 y 30 millones de dólares por tener una hora parada una hidroeléctrica. Eso es el costo. Entonces, fíjense muy bien. Ahora, existe algo que es el CIEN, que es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que ese es el ente que regula toda la energía en Perú y tienen multas, obviamente, cada vez que una planta deja de operar hay una multa y la multa significa 500,000, o sea, medio millón de dólares de multa por hora que estén abajo, ¿vale? Entonces, fíjense bien, una multa significa entonces que debemos de agregar ese monto que puede ir en una pérdida entre 9,5 millones de dólares hasta 30,5 millones de dólares. Y me confirmaron, es efectivamente es un valor real. Eso es lo que cuesta para ellos una caída, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todo esto se obtuvo utilizando inteligencia artificial, se confirmaron fuentes, se confirmó absolutamente todo. Y efectivamente, el sistema, por ejemplo, un sistema de SCADA, un sistema de control industrial, que es crítico para el control de turbinas y válvulas, si se pierde la comunicación con esos tipos de sistemas, las turbinas se pueden incluso dañar. Entonces, es una pérdida grandísima, ¿vale? Entonces, tenemos ya todo esto aquí, tenemos todo lo que ha sucedido aquí a este nivel. Vamos a ver que, pues sí, es una muy, muy grande pérdida la que podemos tener. Entonces, es importante decirles, mira, a ver, dependiendo de la industria que esté el cliente, puedes decirle, mira, a ti te causa un problema de X horas o X dólares por hora o X millones de pesos te cuesta tener una hora de inactividad, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, usar comparativas. Antes, 8 horas de downtime, lo que te tardabas en hacer una restauración, ahora la podemos hacer en 15 minutos, ¿no? Eso es muy rápido. Entonces, vamos a ver que Miller Heiman, que es otra de estas personas, en realidad el valor de la solución se debe de medir en términos del cliente, no del producto. Nunca debes de decir, mira, el producto te puede ahorrar tantos dólares. No, esa forma no es la mejor forma de aproximarlo. La mejor forma de hacerle entender a un cliente por qué es importante que adquiera nuestra solución es en el valor en términos del cliente. A ver, decirle al cliente, mira, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las pérdidas típicas en la industria de la salud, no? Vamos a pensar en la industria de salud privada, no la del Estado. Vamos a pensar en privado. ¿Cuánto te cuesta no tener tus sistemas de imagenología? ¿Cuánto te cuesta no tener tus sistemas de calendarización de citas? En fin, podemos hablar de muchísimas cosas, todo el manejo, toda la parte de calendarios, de agenda, todo ese tipo de cuestiones, cuánto le puede costar en la industria de la salud. Entonces, por eso, es por ello que Miller Heiman hace, por ejemplo, este comentario, que es muy importante, léanlo, en donde dice cómo vender a través de basados en el valor de una solución. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el valor se mide referente al cliente, no en el valor de la solución o de tu valor de servicio, sino porque es valioso para ellos el utilizar este tipo de soluciones. ¿Qué es lo que va a impedir? ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que viene muy fuerte, que está muy fuerte en la parte de cómo vender el valor de la solución. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de cómo gestionar un incidente. Comunicar con claridad, calma y eficacia durante una crisis técnica. Eso es muy importante. Seguramente han conocido esta parte de la matriz de Eisenhower. Eisenhower era un general en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente fue presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo podemos adaptar esto a nuestra realidad cómo podemos adaptar una matriz que surgió hace casi 80 años o más de 80 años que surgió esta matriz? ¿Cómo sigue siendo relevante y cómo es relevante para el contexto de TI del día de hoy? Vamos a ver.
vamos a entender esta parte en donde la matriz de Eisenhower, vamos a adaptarlo, es qué es urgente contra lo que es importante. Esto se aplica normalmente a los tickets técnicos o, por ejemplo, si están haciendo una prueba de concepto, es importante y si es urgente, esas tareas tienen que ser ejecutadas ya. No podemos esperar. Todo lo que sea urgente e importante se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ticket, por ejemplo, falló un backup, eso sí es urgente y sí es importante. El cambio de nombre de usuario no es urgente, ni, o sea, es poco importante y no es urgente. O sea, eso se puede delegar o se puede planificar para hacerlo posteriormente. Entonces, no es urgente y es poco importante. Pues son tareas que no tienen en ese momento que ser mostradas, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, ya vieron en qué cuadrante cae. Si es importante y no es urgente, planifícalas. Si no es importante, pero es urgente, o sea, tareas poco relevantes, puedes delegárselos a otra persona. Pero además, no es urgente y no es importante, ignóralas, porque eso normalmente te va a quitar tiempo de las otras soluciones, ¿no? Entonces, utilicen esa metodología cuando estén atendiendo y la verdad es que va a cambiar mucho la forma en que ustedes pueden priorizar las cuestiones. Entonces, esto hay que entender que va de la mano contra el impacto, obviamente, es algo que vamos a tener que evaluar, contra la probabilidad, es decir, priorizar por daño potencial y la frecuencia con la que está surgiendo esto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a Frankly, bueno, a la parte de Covey, que es una metodología también de ventas, este libro seguramente lo han escuchado muchas veces, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. La gestión del tiempo comienza con la priorización. Muchas veces nos sentimos agobiados, sentimos que el tiempo no nos da, que el día no nos rinde, que necesitamos 26 horas al día, no 24, porque si no, no acabamos. O sea, todo ese tipo de cosas son las que debemos de tomar en cuenta. Debemos de priorizar para que realmente rinda el tiempo. De otra forma, pocas veces vamos a poder avanzar y se nos van a seguir acumulando. Y el problema es que a veces no sabemos delegar. Entonces, por eso es importante, utilicen esta matriz. Esta matriz es muy interesante. Si no la tienen implementada, empiezan a implementarla. Si son parte de un help desk, de una mesa de ayuda, también verifiquen que sus procesos estén alineados con esto. Esto les va a facilitar mucho, mucho la vida. ¿Ok? Ahora, la comunicación durante un incidente. Eso es muy importante. A ver, vamos a ser honestos. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes trabajan actualmente o han trabajado en una mesa de ayuda telefónica? Levanten la mano. ¿O quiénes dan soporte actualmente? Vía telefónica también. ¿Ok? Ahora, yo trabajé casi 4 años y medio en Estados Unidos en un help desk para un fabricante de hardware. Y una de las cosas, yo voy a ser honesto, ¿quiénes de ustedes le han colgado una llamada a un cliente que se pone muy difícil? ¿Quiénes lo han hecho? Ok, vamos a decir que sí lo han hecho, pero no lo quieren aquí decir porque está el jefe, está el gerente o lo que sea, ¿vale? No se preocupe, todos lo hemos hecho. Todos, 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 de alguna u otra forma. Son llamadas que son extremadamente frustrantes, son llamadas en donde se ponen agresivos, se meten con tu mamá, o sea, es realmente muy frustrante ese tipo de llamadas, ¿vale? Y obviamente, pues muchas veces nosotros no podemos decir o hacer algo que pueda dañar, mejor hemos cortado la llamada, o sea, ha sucedido muchas veces, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es seguir la regla del 13. Hay que ser claros, concisos y calmados, ¿vale? El claro quiere decir sin jerga técnica.
no sabemos exactamente muchas veces con quién está del otro lado del teléfono, quién está del otro lado del correo electrónico. Entonces, si no tenemos la certeza, si no tenemos la idea, evitemos el utilizar una jerga técnica, ¿ok? Hablemos claramente de que está sucediendo un incidente, utilizando alegorías, utilizando analogías. Al final del día, lo que estamos buscando es comunicar exactamente. Conciso, punto por punto. O sea, si es necesario hacer un correo o dentro de la llamada decir qué es lo que está sucediendo, háganlo punto por punto. No suelten una verborrea en donde parezca que lo que están haciendo es marearlos. No, eso no es. Y luego vamos a hablar del tono calmado, un tono neutro y sin apuro. Si ustedes se ponen ansiosos, si ustedes les da ansiedad el, el, si ustedes les da ansiedad ese tipo de políticas o de llamadas, perdón, pues obviamente lo que tratan de hacer es calmar al otro cliente. Si ustedes se alteran, van a alterar al cliente. Entonces necesitan estar calmados, neutros y sin apuro. No hay prisa. Ustedes están trabajando, están dentro de SLAs, sigan trabajando. Eso es lo importante. Ahora, eviten, por favor, a toda costa el no sé qué pasa. Estamos trabajando en ello. No, eso no es una respuesta profesional. La respuesta más profesional que ustedes pueden utilizar, de nuevo, no importa si es vía telefónica, si es vía WhatsApp, si es vía correo, estamos identificando la causa, actualizaremos cada 30 minutos. Eso es muy importante. Que ustedes se comprometan en un tiempo, ¿ok? Eso en un tiempo específico y que lo cumplen. Eso es una gran diferencia en la percepción del cliente. Lo mantiene calmado, ustedes están también conscientes de que están trabajando y de que están haciendo algún tipo de progreso y eso es la parte más importante que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ahora, vamos a hablar también del tipo vamos a hablar de la referencia. Los que ya conocen ITIL, ahí está, en cuanto a la parte de la administración o la gerencia de incidentes. Lo más importante es la comunicación es parte del proceso, no es un add-on, no es si quieres, no es algo opcional, es parte del proceso. Cada vez que ustedes reciben un ticket, cada vez que reciben una llamada, cada vez que van a hacer una demo, la comunicación es parte del proceso. Es muy importante que siempre haya una comunicación clara, concisa y calmada con el cliente. ¿Ok? Ahora. Los informes de estado tienen que ser muy claros. Muchas veces en la expectativa, en la forma en que nosotros transmitimos el mensaje, hay una gran diferencia, ¿ok? Entonces, utilicen esta plantilla, es una sugerencia, de nuevo, es parte del ITIL, ¿ok? En cuanto a la parte de administración de incidentes, los informes deben de ser bien estructurados. ¿Por qué? Porque reducen la ansiedad y aumentan la transparencia. ¿Ok? Los clientes cuando tienen información clara, cuando tienen una información que es clara y está bien fundamentada, ¿ok? Obviamente eso les reduce la ansiedad durante una crisis. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que haya ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué tiene que haber en el informe? Cuando ustedes están haciendo ese informe, tiene que haber una estructura. Pues hay diferentes, hay una que se llama 4P, hay otra que se llama, por ejemplo, esta que se llama STAR. Hay diferentes plantillas que ustedes pueden utilizar. Creo que una que es muy simple, que no les va a complicar, al contrario, les va a ayudar bastante, es esta. Pueden empezar con esta, en donde ustedes hacen, por ejemplo, utilizan esta plantilla que se llama STAR, porque es situación, tarea, acción, resultado. Es decir, ¿cuál es la situación? ¿Qué tareas son las que se están ejecutando? ¿Qué acciones son esperadas por cada quien? ¿Y cuál es el resultado esperado? O bien, ¿cuál fue el resultado de todas las acciones que se tomaron? Muchas veces no nos paramos a informar al cliente de cuando resolvimos el problema. Simplemente les dijimos, ah, mira, ya está resuelto. Oye, ¿pero qué hiciste? No, no,
nada, hice algunos cambios en la configuración y listo, ya quedó. Pero nunca informamos al cliente realmente de qué fue lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos de cambiar, es algo que debemos de utilizar la mejor forma, deberíamos de utilizar en la comunicación. Entonces, por ejemplo, en la situación, el backup falló, la acción, estoy revisando logs, próximos pasos, por ejemplo, las tareas es restaurar desde un snapshot y el tiempo estimado o el resultado es que vas a tener tu operación en 30 minutos. Listo. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de cómo utilizar la plantilla de Start en cuanto a la parte de un reporte técnico. ¿Ok? Ahora, vamos a platicar de la negociación interna y del manejo de objeciones. La negociación interna y el manejo de objeciones es manejar límites técnicos con clientes exigentes y coordinar con otros equipos sin perder la credibilidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comunicar limitaciones técnicas? Decir no sin decir no. Comunicar limitaciones con autoridad y empatía. Eso es muy importante. Al momento de que estamos haciendo una venta, y estamos asistiendo a nuestro personal de ventas o si ustedes mismos no son personal de ventas, la frase clave que debemos utilizar es, podemos hacerlo, pero esto implica A, B, C, D. Expliquen consecuencias, no restricciones, ¿ok? Entonces, siempre estén preparados. Hay algunas veces que nuestra solución, que sus servicios no se encajan directamente con lo que quiere con lo que quieren las personas, con lo que buscan técnicamente. O muchas veces llega a pasar, es una característica que viene pronto, es una característica que está por ser liberada, pero aún no está lista. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Sí podemos hacerlo, pero esto implica que tenemos que esperar 2 meses a que esté lista la funcionalidad. ¿Ok? Eso dentro de 2 meses lo vas a tener, ¿no? Entonces, de nuevo, no dices, no, ahorita no estamos haciendo geolocalización, ¿no? Punto. No cerremos la puerta con un no. Eso es cerrarte tú mismo la puerta. Entonces, en este caso, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar un poco y decirlo en este caso. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vamos a usar datos reales, no opiniones. ¿Vale? Es, por ejemplo, el sistema no soporta más de 1000 usuarios simultáneos según pruebas de carga. Ese es un número que está documentado. Tienen ustedes la restricción de decirle, a ver, no es porque yo piense que no te va a funcionar. En realidad, no te va a funcionar porque tienes más de 1000 usuarios. Por eso no puedes hacer los concurrentes. Tendrías que hacer escalonado, tendrías que hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso, un caso de Acronis, ¿no? No soporto más de 10,000 buzones de correo electrónico para hacer backup. No soporto más de 10,000, ¿no? Entonces, aquí en este caso es, mira, el sistema dice aquí que hay una restricción de máximo 10,000 cuentas para hacer el backup en un solo tenant, ¿no? Entonces, ese es un dato que pueden utilizar ahora. Entonces, esto, de nuevo, con Patterson. eh, Crucial Conversations, lo que dicen, las conversaciones difíciles no se ganan, o sea, no se ganan con autoridad, es decir, no tienes que imponerte, lo que tienes que hacer es simplemente mostrar conocimiento y tu seguridad psicológica. Es decir, a ti te creen más cuando lo dices bien seguro contra que eres la persona, no eres que eres la persona de autoridad en ese momento hablando del producto. En realidad lo ganas con la seguridad con la que tú haces la seguridad con la que tú haces tus comunicados, ¿vale? Entonces, eso es la forma en que lo puedes hacer. ¿Ok? Ahora, clientes exigentes. Vamos a ver. Técnica 12, la de empatía y reorientación. ¿Ok? Empatía es, entiendo tu urgencia y la reorientación es, no te centres en pelearte con la urgencia, no te centres en pelearte que te habló mal, no, no te centres en que te está hablando cada 5 minutos, que ya te escaló, no te centres en eso. Lo que tenemos que hacer es entender si hay una urgencia,
en el caso del negocio del cliente, y reorientarlo. Es decir, lo que vamos a hacer hoy es esto, ¿ok? Entonces reorienta la conversación. No te enfrasques en una pelea que no va a salir bien, ¿ok? Eviten ser defensivos, no digan, no, eso no es posible. No, no te puedo ayudar con eso. No, no está dentro del scope. No, no tienes pagado el servicio. Eviten eso, ¿ok? Siempre utilicen un lenguaje positivo. Es vamos a encontrar, ¿ok? Vamos a encontrar la mejor alternativa dentro de lo factible, ¿ok? Es decir, te voy a ayudar dentro de mis límites. Tú estás ya poniendo el límite, es decir, voy a poner, decirle, sí, sí te voy a ayudar, pero dentro de mis posibilidades. Eso es muy diferente a decirle, no te puedo ayudar porque no está dentro de tu scope, ¿ok? Entonces es cambiar el lenguaje a una forma positiva. Esto a mí me llamó muchísimo me llamó mucho la atención esta en particular, que fue la parte de la referencia, la parte de la psicología de la persuasión. Igual, un escritor, Cialdini, en 1984 escribió este libro de la psicología de de la persuasión, y fue bien interesante. ¿Cómo persuades a alguien para hacer algo? En realidad, hay dos formas. Lo puedes hacer a través de autoridad y de escasez. ¿Qué quiere decir autoridad? Por ejemplo, cuando hay un problema, normalmente, por ejemplo, en la calle, cuando hay un problema en la calle, se están peleando unas personas, ¿qué es lo primero que ustedes harían al momento de ver que se están peleando dos personas? ¿Qué harían? Y de repente, los dos sacan machetes. ¿Qué harían ustedes? Hola, perdón, ¿sí me pueden escuchar? Yo te escucho bien, Guillermo. Ah, ok. Adelante, pueden escribirlo en el chat, por favor. A ver, ¿qué harían ustedes si de repente ven dos personas que se empiezan a pelear en la calle y sacan machetes? ¿Qué harían? Adelante, pueden escribir en el chat si quieren. Tratar de calmarlos. Primero, integridad propia. Ah, miren, muy buena respuesta de José Miguel Correa. Mira, José, efectivamente, expectante mientras se llama a una autoridad. ¿Ya se dieron cuenta? Lo primero que hacemos buscar es una figura de autoridad. Obviamente, yo no me voy a meter. Si se están agarrando a machetazos, yo no me voy a meter. Le voy a buscar a una figura de autoridad para que lo haga. Exactamente. Como bien dice Jorge, es buscar a la policía, no meterse porque pues uno es el que puede salir mal. Efectivamente. Entonces lo que hacemos es buscar la figura de autoridad, número uno. Número dos, normalmente tiendes a obedecer más cuando hay una figura de autoridad, por ejemplo, un médico, cuando hay un uniforme de por medio. Exacto. Esperamos, ahí dice Carlos, esperamos la autoridad. Efectivamente, lo que hacemos de forma innata, ese libro fue el que más me gustó en lo personal, de todos los que me leí en vacaciones. Me gustó mucho el punto que dice, a ver, nosotros de forma natural, de forma humana, siempre buscamos una figura de autoridad, ya sea un uniforme, ya sea un militar, un policía, un médico, siempre vamos a seguir las órdenes típicamente sin chistar cuando tienen esa figura de autoridad, ¿ok? Normalmente así va a suceder. Ahora, ¿eso cómo se transmite? Pues obviamente tú eres el más, en este caso tú eres la autoridad técnica. Si tú eres una persona, eres el consultor, eres el agente de soporte técnico o eres incluso el vendedor,
en este caso en particular, lo que tú estás haciendo es mostrar como la autoridad de decir, a ver, el que sabe del producto soy yo, aquí yo soy la autoridad, ¿ok? Entonces, en el momento en que tú te colocas, por ejemplo, incluso desde el título, ¿no? De senior, developer, ¿no? O sea, ya te están dando tu estatus, te están dando tu autoridad, quiere decir que ya tienes una autoridad marcada. Entonces, por ello, es muy importante que te muestres como una autoridad. Ahora, ¿qué tiene que haber la escasez aquí? ¿Qué tiene que haber la escasez? La escasez produce ciertos comportamientos muy raros en las personas, en donde van a mejorar la percepción de algo, ¿ok? Vamos a ver un experimento que se hizo, un experimento psicológico, en donde llenaron dos cuartos de personas. Con 10 personas había un bote, en uno de los cuartos de esas 10 personas había un bote con galletas de chocolate. Cuando probaron las galletas de chocolate, pues, galletas normales, ¿no? Sin embargo, en el otro cuarto en el que estuvieron, había 10 personas, había el mismo bote de galletas, pero solamente con dos galletas. Solamente dos galletas. Probaron las galletas y aunque eran exactamente la misma marca, al momento de comparar resultados, las personas que hablaron desde el punto de vista de escasez, porque solamente había dos galletas, pensaron automáticamente, hay pocas galletas, deben de ser muy buenas. Entonces, aunque eran exactamente las mismas, compararon resultados de cuáles dijeron que eran mejores galletas y dijeron los que había en el bote que había menos galletas, dijeron que eran mejores galletas, aunque eran exactamente las mismas, que eran más sabrosas. Imagínense, estamos hablando de que la percepción de escasez es muy importante. Entonces, tú, por ejemplo, siempre caemos en esas técnicas cuando vamos a hacer una compra, por ejemplo, en línea. Vas a hacer una compra en línea y te dice, solamente quedan dos de estos productos y ya están metiendo uno en el carrito. Lo que están generando es esa sensación de escasez, de que es un producto muy buscado y todo lo demás. O el típico, por ejemplo, oferta por tiempo limitado, ¿no? Por tiempo limitado, nada más. Entonces, nuestro cerebro, por alguna razón biológica, siempre está preparado para evitar la escasez. Entonces, trata de compensar eso, tratando de aceptar ese tipo de ofertas en donde percibes que es mejor porque no hay casi de ese producto. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, perdón. Cuando hablamos de autoridad más escasez, es decir, por ejemplo, hablamos de, miren, el técnico ahorita tiene muy poco tiempo, te vamos a abrir un poco de espacio para que pueda ayudarte con el problema que tienes actualmente. Mira, está muy ocupado, está atendiendo a un cliente muy grande. Danos oportunidad y vamos a agendar una cita contigo. Ese tipo de escasez va más la autoridad, va a entender la persona, oye, pues ya sé, o sea, estás muy ocupado, tienes muchos clientes, ese tipo de cuestiones es algo que normalmente va a ayudar a que empiecen a cooperar. Entonces, tu autoridad técnica más la escasez de, por ejemplo, tu tiempo, tu disponibilidad, eso ayuda mucho a que puedan hacerlo. Entonces, decirle, mira, ¿sabes qué? Perdóname, te puedo ayudar por los próximos 30 minutos nada más. Después tengo que salir a otra llamada que ya tengo agendada. Ese tipo de escasez lo que hace es que el cliente, aunque sea muy difícil, en ese momento empiece a cooperar, ¿vale? Entonces, de verdad, lean este en particular, creo que es muy interesante. Vean cómo funciona muy bien, incluso en el ámbito de TI, esa parte, ¿vale? Ya por último, en esta sección del 200
Vamos a hablar de la coordinación con otros equipos. Vamos a ver la coordinación interequipos, explicar el por qué antes del qué, ¿ok? La, la regla del por qué. Siempre explica el contexto antes de pedir una acción. Eso llega a suceder muchas veces, por ejemplo, cuando tienes una compañía suficientemente grande en donde hay preventas, hay postventa, hay implementación. Ese tipo de situaciones muchas veces pasa entre ese tipo de equipos. Entonces, a ver, la regla es siempre expliquen el contexto de por qué están pidiendo algo. Incluso cuando lo estén haciendo con un cliente, siempre expliquen el por qué piden algo en particular. Dice, a ver, necesito que valides este firewall porque estamos preparando un DRP para un cliente muy crítico. ¿Ok? Entonces, es importante que siempre expliquemos qué es lo que esperamos y por qué lo estamos haciendo. ¿Ok? Eso es muy importante. A mí me ha pasado en veces en otras vidas, pues decirlo así, cuando trabajaba en otras compañías, me ha pasado muchas veces que era, oye, necesito que me ayudes con esto. No había respuesta, no había nada. Aunque era su función hacerlo, jamás recibía respuesta hasta que escalaba el problema, ¿no? Entonces ahí fue cuando entendí que siempre tienes que hacerlo. Siempre tienes que decir por qué tienes que hacer las cosas. Y entonces, cuando suceda esto, hay que evitar el game blame, ¿no? O sea, el blame game, que es básicamente el juego de culpar al otro. No digan, el otro equipo no quiere hacer, el vendedor no quiere vender esto. Siempre deben de estar pensando en que en realidad lo que están haciendo, estamos alineando recursos para garantizar el mejor resultado. El típico, por ejemplo, al cliente decirle, oye, pues mira, ya le pedí a área de redes que hiciera esto, pero no quieren hacer nada. Entonces, pues no va por ahí. No estamos echándole la culpa a otro equipo para eximirte de eso. En realidad lo que estamos haciendo es mejor, decimos, estamos alineando, danos oportunidad para garantizar que tenemos un resultado bueno de esto. Entonces, en lo que ustedes internamente se colocan, eso es la parte. Entonces, es muy importante, Lencioni en el 2002 también nos habla de todas las disfunciones que existen como equipo, las 5 principales disfunciones que existen como equipo. Entonces, es muy importante que la confianza entre el equipo debe ser muy importante, pero sobre todo entender que hay accountability, es decir, todos tenemos que rendir cuentas a alguien. Entonces, la confianza y esa accountability o esa rendición de cuentas que tenemos en cada equipo son la base para una colaboración efectiva. ¿Ok? Esa es la forma en que realmente podemos nosotros ayudar a nuestros clientes. Es en la forma en que nosotros internamente podemos conseguir también un mejor equipo de ventas, ¿vale?